Mi nombre es Rafael Moreno. Tengo 69 años y vivo en Salamanca, una ciudad tranquila donde los inviernos son fríos y el olor a leña se mezcla con el del pan recién hecho. Soy guardia civil jubilado, aunque todavía colaboro algunas tardes en el archivo de la comisaría, de 4 a 8, para mantenerme activo y no perder la rutina que me acompañó toda la vida. La historia que te voy a contar cambió por completo mi existencia, y quizá también te haga reflexionar, porque a veces quien duerme a tu lado durante décadas puede ser un desconocido. Nací en Salamanca en 1956. Mi infancia fue sencilla. Mi padre trabajaba en el ferrocarril y mi madre llevaba la casa con una paciencia infinita. Desde pequeño, soñaba con vestir un uniforme, servir al país, sentir que mi vida tenía un propósito. Y lo conseguí. Entré en la Guardia Civil a los 18 años, en 1974, y durante casi 40 años patrullé carreteras, pueblos y montes. Fue una vida dura, pero honrada. En 1934, durante una fiesta patronal en Alba de Tormes, conocí a Marisa, una enfermera con una sonrisa que me desarmó. Un año después nos casamos y empezamos una vida sencilla, sin lujos, pero con respeto. Tuvimos 2 hijos que hoy viven en Madrid y en Valencia. Marisa y yo compartimos 33 años de matrimonio, o eso creía. Casi 4 décadas bajo el mismo techo, los mismos cafés al amanecer, las mismas promesas. Pero hace un año empecé a notar cosas extrañas. Un perfume nuevo en el dormitorio, copas de vino en el salón, aunque yo no podía beber por la tensión, y llamadas que se cortaban en cuanto yo entraba en la habitación. Una tarde, un vecino me preguntó si conocía al hombre del coche gris que se aparcaba frente a mi casa cada domingo. Dijo que lo veía salir con Marisa cuando yo estaba en la comisaría. Aquello me heló la sangre. Si esta historia te conmueve, deja un me gusta para apoyar a este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás escuchando. Me alegrará saber que, aunque la vida a veces duela, seguimos aprendiendo a mantener la dignidad. Mi padre, Antonio Moreno, fue ferroviario en Renfe durante más de 3 décadas. Trabajaba en la línea que unía Salamanca con Madrid y Valladolid, y muchos fines de semana me llevaba a la estación para ver llegar los trenes. Aquellas locomotoras me parecían gigantes de hierro que traían y llevaban las historias del mundo. Mi madre, Dolores, era una mujer sencilla y alegre. Preparaba el mejor cocido maragato del barrio de Garrido y lo vendía los domingos en el mercado de San Juan. Crecí escuchando historias de los años duros de la posguerra, del esfuerzo y de cómo la gente se ayudaba para salir adelante. Mi abuelo materno, un hombre callado pero sabio, fue quien me enseñó a respetar la tierra y a mantener la palabra dada, sin importar el precio. Él me enseñó a manejar una escopeta de caza cuando apenas tenía 7 años. Aún recuerdo aquellas madrugadas de otoño en el Campo Charro, cuando la niebla cubría los prados y los perros ladraban en la distancia. No era el mejor alumno del colegio, pero era trabajador, y eso a mi padre le bastaba para sentirse orgulloso. En 1967, cuando tenía 10 años, el profesor nos llevó a ver el primer televisor en color que se instaló en la Plaza Mayor. Toda Salamanca acudió al evento. Fue como ver magia pura. La vida era simple, pero hermosa. El olor del pan recién hecho que mi madre horneaba al amanecer, el café compartido con los vecinos en la cocina y las tardes de cartas cuando llovía eran pequeños tesoros cotidianos. Los domingos el menú era sagrado: lentejas, pan candeal y vino tinto de toro. En las fiestas de San Juan de Sahagún, los hombres sacaban sus motos antiguas
y las calles se llenaban de música. En ese ambiente crecí, aprendiendo de mi padre el valor del trabajo y la disciplina. En 1971, con 15 años, supe que quería servir. En 1974, a los 18, ingresé en la Guardia Civil. Mi madre lloró al verme marchar a la Academia de Valdemoro, pero mi padre, firme, me abrazó con orgullo y dijo: «Enséñales de qué está hecho un charro». Así comenzó mi camino, el mismo que forjaría al hombre que hoy soy. Mi padre, Antonio Moreno, falleció de un infarto mientras trabajaba en la estación de trenes. Aquel día marcó un antes y un después en mi vida. Tenía solo 22 años y de repente la casa se quedó demasiado silenciosa. Mi madre, Dolores, decidió seguir viviendo sola en la vivienda familiar del barrio de Garrido, y yo, como hijo único, dividía mi tiempo entre el trabajo en la Guardia Civil y mis visitas para cuidarla. Fueron años duros, llenos de ausencias, pero el trabajo me dio propósito. En 1980, con 23 años, fui ascendido a cabo y destinado a labores rurales en los campos de Castilla y León. Aquellos años trajeron muchos cambios. España estaba transformándose, y yo también. En 1983, tras participar en una operación contra el contrabando en la frontera portuguesa, recibí una mención honorífica y mi nombre apareció en la Gaceta de Salamanca. Mi madre recortó el artículo y lo guardó con orgullo en un álbum de fotos. 2 años después, en 1985, mi vida cambió por completo. Había recibido otra promoción y me invitaron a la fiesta de aniversario de la Asociación de Antiguos Guardias, celebrada en el salón del casino principal de Salamanca. Nunca fui muy amante de las fiestas. Prefería pescar en el Tormes o tomar un vino con los compañeros del cuartel. Pero aquella noche decidí ir. El salón estaba lleno, con una orquesta tocando pasodobles y baladas de los 80. Y fue allí donde la vi por primera vez. Marisa. Llevaba un vestido azul claro que resaltaba sus ojos verdes y una sonrisa capaz de iluminar la sala entera. Tenía 24 años y acababa de terminar sus estudios de enfermería en el Hospital Clínico. Reuní valor y la invité a bailar. Yo no era precisamente diestro en el baile, pero ella se reía cada vez que la pisaba. Su risa me desarmó. «¿Eres guardia, verdad?», me dijo sonriendo. «Sí», respondí con torpeza. «Y tú eres demasiado guapa para estar aquí esta noche». Charlamos durante horas. Al despedirnos, me dio su número anotado en un pañuelo. Lo guardé en el bolsillo del uniforme, sin saber que esa noche, en el corazón de Salamanca, había empezado la historia más importante de mi vida. Marisa me contó que soñaba con especializarse en literatura y que enseñar a los niños era su verdadera vocación. Durante los meses siguientes nos vimos varias veces. Paseábamos por el Puente Romano, tomábamos café en la Plaza Mayor y hacíamos pequeñas excursiones al Campo Charro para respirar aire limpio. En septiembre de 1985 fuimos juntos a la Feria de Salamanca y fue allí donde sentí que la quería de verdad. En diciembre, durante una cena en el restaurante Mesón del Patio Chico, le pedí oficialmente que fuera mi novia. Le llevé un ramo de claveles blancos que elegí personalmente aquella misma tarde. Mi madre, Dolores, la adoró desde el primer día. «Esa muchacha tiene un corazón noble, hijo. No la dejes escapar», me dijo cuando Marisa se fue después de desayunar con nosotros. Y tenía razón. En junio de 1986, tras 6 meses de noviazgo, le pedí matrimonio. Nos casamos en la iglesia de San Marcos con nuestras familias, mis compañeros del cuartel y varias amigas suyas del hospital. Con mi sueldo de cabo primero, logré financiar una pequeña vivienda en el barrio de Puente Ladrillo. No era lujosa, pero era nuestro refugio. Marisa siguió trabajando como enfermera
y yo continué en la Guardia Civil. Los primeros años fueron En marzo de 1989 nació nuestro primer hijo, Luis, un niño con los ojos de su madre y mi carácter reservado. Aquel día sentí que mi vida adquiría un propósito más grande. 3 años después, en abril de 1993, llegó Ana, nuestra segunda hija. La familia estaba completa. Los 90 fueron años de esfuerzo y orgullo. Ascendí a sargento y me propuse inculcar en mis hijos los mismos valores que mi padre me había enseñado: respeto, trabajo y honestidad. Marisa fue una madre ejemplar, dulce y paciente. A veces llegaba tarde del servicio y la encontraba dormida en el sillón, con un niño en brazos y un libro abierto sobre las piernas. Aquella imagen era mi paz. En 1997, cuando tenía 40 años, mi madre Dolores murió de una neumonía. Fue un golpe devastador. Marisa fue mi roca. Se ocupó de todo, consoló a los vecinos y aquella noche, cuando por fin nos quedamos solos, me abrazó fuerte y susurró: «Pasará, Rafael, lo prometo, pasará. Estoy aquí contigo», me decía Marisa cada vez que la vida se volvía más pesada. Y en efecto, lo estaba. Llegaron los años 2000, y con ellos nuevas responsabilidades y etapas. En 2001, cuando tenía 44 años, fui ascendido a brigada dentro de la Guardia Civil. La ceremonia tuvo lugar en la Comandancia de Salamanca, con la presencia del teniente coronel y varios compañeros de toda la región. Marisa y los niños estaban allí, radiantes. Luis, que entonces tenía 12 años, ya mostraba interés por la carrera militar. Me pedía una y otra vez que le contara anécdotas de mis patrullas, de los rescates en carretera o de las noches en que la nieve nos dejaba atrapados entre pueblos. Ana, con 8 años, era mi alegría constante. Siempre con un libro bajo el brazo, curiosa, dulce, con esa manera suya de ver el mundo como si todo fuera posible. Nuestra casa en Puente Ladrillo comenzaba a quedarse pequeña, así que en 2003, a los 46, compramos una vivienda más amplia en el barrio de Huerta Otea, cerca del centro. Era una casa antigua, de 3 plantas, con un jardín que yo mismo reformé los fines de semana. Planté naranjos, limoneros y un rosal blanco en honor a mi madre. Marisa disfrutaba organizando meriendas con sus amigas enfermeras, preparando bizcochos y café recién hecho. La vida seguía un ritmo tranquilo. Yo acudía al cuartel, ella trabajaba como coordinadora de enfermería, Luis ingresó en la Academia Militar de Zaragoza en 2004 y Ana continuó sus estudios en el Colegio María Auxiliadora. En 2006, con 49 años, me retiré tras 31 años de servicio. Me entregaron una cruz al mérito por dedicación ejemplar. Fue un momento de orgullo, aunque también de vacío. Pasé a coordinar tareas administrativas por la zona de Castilla y León, lo que me permitía estar más tiempo en casa. Marisa era mi refugio. Después de los días más duros, preparaba pollo asado con patatas y me esperaba con una copa de vino. Me bastaba verla para sentir paz. En 2007, Luis se graduó como teniente. Aquel día lloré de orgullo. Marisa me apretó la mano y sonrió, pero noté algo distinto en su mirada, una sombra que no supe descifrar entonces. 3 años después, en 2010, Ana terminó el bachillerato con honores y fue aceptada en la Facultad de Medicina de Salamanca. La llevamos juntos a su primer día de universidad. Marisa lloró todo el camino de vuelta. «Es normal», le dije, intentando calmarla. «Los hijos crecen y empiezan su vida». Marisa no respondió. Miraba por la ventanilla del coche con los ojos húmedos, como si aquel silencio pesara más que cualquier palabra. La casa se volvió demasiado grande sin los niños. En 2010, con 53 años,
Empecé a pensar seriamente en la jubilación. Había cumplido más de 3 décadas de servicio y podía retirarme como suboficial en unos años. Marisa también hablaba de dejar el hospital. Decía que estaba cansada de los turnos, de las guardias eternas y de los conflictos con los pacientes. En 2012, cuando cumplí 55, fui ascendido a subteniente, el último grado antes de la jubilación. Aquella tarde organizamos una barbacoa en casa, carne a la brasa, ensaladilla, pan recién hecho y un buen vino de toro. Vinieron varios compañeros y algunos vecinos. Luis viajó desde Zaragoza con su novia, y Ana, ya estudiante universitaria, no paraba de contar sus anécdotas en la facultad. No lo sabía entonces, pero aquella fue una de las últimas veces que estuvimos todos juntos. Recuerdo que a la fiesta vino Arturo Salcedo, un empresario local, dueño de una cadena de ferreterías. Llegó en un coche negro impecable y me regaló un juego de navajas grabadas con mi nombre. Marisa lo recibió con una amabilidad que, en ese momento, me pareció pura cortesía. En 2015, con 58 años, me retiré oficialmente tras 40 años de servicio. La ceremonia fue emotiva, discursos, medalla al mérito y el saludo final de mis compañeros. Marisa estaba a mi lado, elegante, con un vestido rojo. Nuestros hijos no pudieron asistir. Luis estaba destacado en el extranjero y Ana hacía su residencia médica. Los primeros meses de retiro fueron extraños. Después de tantos años con horarios rígidos, de pronto tuve tiempo libre. Me dediqué al jardín, a pescar en el Tormes y a charlar con viejos colegas en el Café Novelty. En 2016 me ofrecieron un trabajo de apoyo en la jefatura provincial, 4 horas al día, de 2 a 6 de la tarde. Lo acepté encantado, me hacía sentir útil otra vez. Marisa se jubiló ese mismo año, a los 55. Pensé que, por fin, disfrutaríamos de nuestra vida juntos, que viajaríamos a la costa, visitaríamos a nuestros hijos y recuperaríamos el tiempo perdido. Pero la vida tenía otros planes. En 2017 empecé a notar a Marisa distinta, más fría, distante, siempre pegada al móvil, saliendo cada vez con más frecuencia con sus amigas. Marisa empezó a arreglarse más. Compró ropa nueva, cambió de peinado y comenzó a frecuentar una peluquería del centro. Pensé que era solo una etapa. Después de tantos años de trabajo, merecía cuidarse, sentirse viva. Pero había algo en su mirada, una chispa diferente cada vez que miraba el móvil, que debía haber notado antes. Era mediados de 2018 y yo tenía 61 años. Al principio no quise darle importancia, pero pronto los cambios fueron demasiado evidentes. Marisa pasaba horas frente al teléfono, siempre sonriendo a la pantalla, y cuando yo me acercaba, lo bloqueaba de inmediato. Son mensajes del grupo de las chicas del hospital, decía, pero su tono me sonaba forzado. Mi vida, en cambio, seguía igual de predecible. Me levantaba temprano, preparaba café negro, revisaba las plantas del jardín y luego iba a la jefatura provincial a las 2 de la tarde. Salía a las 6, cenaba con Marisa, veíamos las noticias y nos acostábamos. Los fines de semana solíamos visitar el centro de mayores de Garrido o recibir a algún amigo. Hasta que, un día de septiembre de 2018, regresé antes de tiempo del trabajo por un fuerte dolor de espalda. Nada más abrir la puerta, un perfume masculino inundó el salón. No era mío, era un aroma caro, intenso, desconocido. Marisa apareció desde la cocina, visiblemente nerviosa. «Rafael, ¿qué haces aquí tan pronto?», preguntó, ajustándose el pelo. «Me dolía la espalda», respondí, observándola con atención. «¿Tuvimos visita?» «Ah, sí. Rosa vino a dejarme unas recetas.
contestó, demasiado rápido. Rosa era una antigua compañera del hospital. Acepté su explicación, pero el olor seguía allí, persistente. Días después, al volver de la estación, noté 2 copas de vino en la mesa del salón. Ella sabía que no bebía por la tensión. «¿Quién estuvo aquí, Marisa?», pregunté. «Marta», respondió. «Vinimos a recordar viejos tiempos». Intenté creerla, pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Me repetí que estaba siendo paranoico, que era mi imaginación. Sin embargo, las coincidencias se acumulaban. En diciembre de 2018, cerca de Navidad, Marisa empezó a recibir muchas llamadas. Se apartaba para contestarlas, hablaba en voz baja y a veces reía con una ligereza que hacía años no escuchaba en casa. Cuando le preguntaba quién la llamaba, Marisa esquivaba la respuesta con una sonrisa vacía. ¿Era Ana, nuestra hija, o alguna amiga del antiguo hospital? Ana, que ya tenía 25 años, regresó a casa por Navidad de 2018. Luis, con 29, seguía destinado fuera de España y no pudo venir. Pensé que la presencia de nuestra hija aliviaría el silencio que se había instalado entre nosotros, pero no fue así. Marisa parecía estar, pero no del todo. Su cuerpo presente, su mente ausente. El 23 de diciembre me dijo que tenía que salir a comprar los últimos regalos. Se arregló demasiado para una simple tarde de compras. Abrigo nuevo, perfume caro, los pendientes que guardaba para las ocasiones especiales. Volvió varias horas después, sin bolsas ni paquetes. «No encontré nada que valiera la pena», me dijo, evitando mi mirada. Esa noche me quedé despierto, mirando el techo, con la intuición retorciéndose en el pecho. Llegó enero de 2019, y con él nuevos hábitos extraños. Marisa empezó a cambiar las sábanas cada martes y domingo. Siempre había sido ordenada, pero aquello rozaba la obsesión. «Con este frío, sudas más por la noche», decía para justificarlo. Sin embargo, su explicación no me convencía. Una mañana de febrero, mientras compraba pan en la tahona del señor Pablo, Mercedes, la vecina de la esquina, se me acercó con su sonrisa entrometida. «Don Rafael, menudo coche bonito se para frente a su casa cuando usted no está. Un Mercedes negro, ¿verdad? Debe de ser alguien importante». Sentí un nudo en el estómago. El único que conocía con un coche así era Arturo Salcedo, el empresario que había venido a mi fiesta de ascenso. «Se equivoca, doña Mercedes. No conozco a nadie con un coche de ese tipo», respondí, fingiendo calma. «Pues lo veo cada martes y domingo, justo a las 3. Se marcha antes de las 5, insistió. Me quedé helado. Martes y domingo, los mismos días en que Marisa lavaba las sábanas. Aún así, me negaba a creerlo. Necesitaba pruebas antes de enfrentarla. Las semanas siguientes la observé con atención. Se arreglaba más, usaba el vestido azul que le regalé por nuestro aniversario y un perfume fuerte, inconfundible. «Voy al club de lectura con las chicas», decía, con su bolso colgado del brazo. En marzo de 2019 comenzó a reprocharme. «Ya no salimos juntos. Solo te interesa el cuartel y la pesca con tus amigos». Yo la escuchaba, pero dentro de mí ya no quedaba duda. Algo se había roto en nuestra casa, aunque aún no sabía hasta qué punto. Cuando le proponía ir al cine o salir a cenar, Marisa siempre encontraba una excusa. «Hoy estoy agotada», o le prometí a Laura que pasaría por su casa. Cada negativa era un golpe silencioso que iba desgastando la rutina que compartíamos. Recuerdo una noche concreta de abril de 2019. Volví de la jefatura provincial un poco antes de lo habitual y la encontré en el salón, diciendo que estaba extenuada tras limpiar toda la casa. Sin embargo, nada parecía especialmente limpio, y el aire estaba impregnado de un perfume fuerte, más intenso que de costumbre.
Cuando me acerqué para besarla, giró la cara y solo me ofreció la mejilla. Aquello dolió más de lo que imaginaba. Las sospechas crecían, pero aún me resistía a creerlas. Había pasado mi vida investigando delitos y, sin embargo, me negaba a investigar mi propio hogar. El amor y el respeto que sentía por Marisa me impedían hacer algo tan humillante como espiarla o revisar su teléfono. Pero la vida, tarde o temprano, te obliga a mirar de frente lo que no quieres ver. En mayo de 2019, con 62 años, sufrí un problema en la pierna durante una jornada de pesca. El médico me recomendó 2 semanas de reposo. No se lo conté a Marisa. Quería sorprenderla, quizá cocinarle algo especial y recuperar algo de lo perdido. El martes 7 de mayo de 2019, ella se vistió como siempre, con esmero, y me dijo que iba al club de lectura. Cuando salió, me quedé tras la ventana. A los pocos minutos, un Mercedes negro se detuvo frente a la casa. Ella subió y el coche se marchó. Sentí como todo mi mundo se desplomaba. Aún así, necesitaba confirmarlo. Pasé el resto del día buscando excusas para lo que había visto. Tal vez era un taxi, quizá un favor de un amigo. Pero en el fondo lo sabía. Cuando regresó a las 5:30, se sobresaltó al verme en el salón. «Rafael, pensé que estabas en la jefatura», balbuceó. «Estoy de baja médica», respondí observando su reacción. «Problemas en la pierna». «Ay, cielo, ¿por qué no me lo dijiste?», dijo, intentando besarme. El perfume masculino en su ropa disipó cualquier duda. Yo solo murmuré: «No quería molestarte, parecías bastante ocupada». Ella fingió no entender y cambió de tema, hablando del club, del té y de las amigas. Pero ya era demasiado tarde. Algo irrecuperable se había roto entre nosotros. Mientras hablaba, observé cada uno de sus gestos. La incomodidad al mover las manos, el temblor en la voz, la forma en que evitaba mi mirada. Aquella noche, Marisa se fue directamente al baño cuando anuncié que me iba a acostar. Permaneció bajo el agua casi 1 hora, como si intentara borrar cualquier rastro de culpa. Cuando por fin salió, se colocó en el borde opuesto de la cama, alegando que tenía calor. Durante los días siguientes, mantuve mi rutina sin mostrar sospechas. Marisa continuó con sus salidas, aunque más cautelosa. Ya no se arreglaba tanto en casa, probablemente llevaba la ropa en el bolso para cambiarse fuera. Las llamadas las respondía a solas, encerrada en el baño. El domingo 12 de mayo de 2019, Día de la Madre, decidí que no podía seguir viviendo con dudas. Comíamos en silencio, solo roto por el sonido de los cubiertos. Nuestra hija Ana había llamado desde Salamanca para felicitarla, y Marisa le respondió sin levantar la vista. Fue entonces cuando supe que necesitaba la verdad, por dura que fuera. A la mañana siguiente, encendí el ordenador y busqué cámaras ocultas. Encontré una tienda que vendía microcámaras diminutas, del tamaño de un botón, que transmitían la imagen al móvil. Era una decisión que contradecía todos mis principios, pero ya no tenía alternativa. Encargué 4 cámaras con entrega urgente. Llegaron el miércoles 15 de mayo, mientras Marisa estaba en la peluquería. Instalé una en el salón, otra en la cocina, una tercera en el pasillo y la última, la más difícil, en nuestro dormitorio, camuflada entre los marcos de fotos. Probé la aplicación en el móvil. La imagen era nítida. Ahora solo quedaba esperar. El jueves 16 de mayo de 2019, Marisa se arregló como de costumbre y dijo que iría al club de lectura. Me besó en la cabeza y salió. Apenas escuché la puerta cerrarse, abrí la aplicación. Durante casi 1 hora no ocurrió nada. La casa estaba en calma. A las 2:15 de la tarde, la puerta se abrió. Mi pulso se aceleró.
En la pantalla apareció Marisa, acompañada de un hombre alto, de cabello entrecano y traje bien cortado. No necesitaba verlo dos veces. Era Arturo Salcedo. En ese instante, supe que la verdad, por fin, había llegado, y que nada volvería a ser igual. Era Arturo Salcedo. Sentí un puñetazo en el pecho al verlo rodearla, apenas cerraron la puerta, besándola con una intimidad que me atravesó como una cuchillada. «Te he echado de menos», dijo él, acariciándole el rostro. «Yo también», respondió Marisa, con esa voz dulce y joven que ya no me dedicaba a mí, «pero tenemos que darnos prisa». «¿Tu marido sigue en ese trabajo absurdo de la jefatura?», preguntó Arturo con una sonrisa burlona. «Sí», contestó ella riendo. «Le gusta sentirse útil. Dice que así ayuda a los nuevos reclutas». Aquella risa me resultó insoportable. Era una risa distinta, viva, ligera. Él sacó una botella de vino del bolsillo de su chaqueta. «He traído el vino español que te encanta. Cuesta una fortuna, pero tú lo mereces». Sirvió 2 copas. «Por nosotros», brindó, «y por el futuro que nos espera juntos». Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la pantalla del móvil, cada palabra retorciéndose dentro de mí como una herida. «¿Y tu marido?», preguntó Arturo con un tono cínico. «Ese suboficial retirado». «Ni siquiera hablamos», dijo Marisa, rodando los ojos. «Es aburrido, rutinario, siempre las mismas historias, los mismos horarios, las mismas cenas». «¿Y por qué sigues con él?», insistió Arturo, pasándole un brazo por la cintura. «Por comodidad, supongo. Y por su pensión», respondió ella con una naturalidad que me destruyó. 40 años de matrimonio reducidos a eso, comodidad y pensión. Una vida entera de esfuerzos, sacrificios y amor, convertida en una conveniencia económica. Ellos siguieron hablando, y luego se dirigieron hacia el dormitorio. Vi cómo Arturo la abrazaba por detrás, murmurando: «Te mereces algo mejor, mi amor». «¿Y qué sería mejor?», preguntó ella sonriendo. «Yo, por supuesto, cuando ese viejo muera, me casaré contigo. Tendrás mi casa en la costa, viajes, ropa de marca, todo lo que él jamás pudo darte». No podía apartar la vista del móvil. La traición se desplegaba ante mis ojos como una pesadilla imposible. En ese instante, comprendí que el amor que había defendido toda mi vida se había desvanecido para siempre. Marisa sonrió, una sonrisa que mezclaba melancolía y ambición. «A veces pienso que he desperdiciado mi vida, Arturo. Podría haber tenido tanto, viajado, conocido el mundo». «Elegiste mal, mi amor», respondió él acariciándole el rostro, «pero aún hay tiempo para corregirlo». La llevó hacia el dormitorio. Lo que vino después fue la última humillación. En el mismo cuarto donde dormimos durante casi 40 años, donde nacieron nuestros hijos, donde compartimos sueños, temores y risas, Marisa y Arturo se entregaron. No soporté verlo más de unos segundos. Cerré la aplicación temblando, con el estómago revuelto y el alma hecha añicos. Pasé las horas siguientes conduciendo sin rumbo por las calles de Salamanca, con el corazón encogido. Paraba de vez en cuando al borde de la carretera, respirando hondo, intentando contener las náuseas. Era un dolor indescriptible. Rabia, vergüenza, desesperación, una herida que no sangraba por fuera, pero me estaba matando por dentro. Cuando por fin logré serenarme, aparqué junto al mirador de San Vicente. Desde allí se veía toda la ciudad, bañada en los tonos anaranjados del atardecer. Pensé en todo lo que había construido, en lo que me había costado levantar una vida, y en cómo, en unas pocas horas, todo se había derrumbado. Pensé también en Luis y Ana, tan lejos, ajenos al colapso de su padre. A las 5:20 de la tarde, revisé el teléfono. La cámara mostraba a Arturo despidiéndose en la puerta, como si nada hubiera pasado.
Marisa lo besó, sonrió y luego empezó a limpiar la casa con meticulosa prisa. Cambió las sábanas, lavó las copas, abrió las ventanas para borrar el rastro del perfume y del pecado. A las 5:40, su llamada apareció en la pantalla. No contesté. Volvió a intentarlo 2 veces más. En la tercera, respondí. «Hola, cariño», dijo con voz dulce. «¿Dónde estás? Es casi la hora de cenar». «Estoy haciendo unos recados», contesté, intentando mantener la calma. «No me esperes. Llegaré tarde». «¿Pasa algo?», insistió. «Todo está bien. Solo necesito un poco de tiempo». Colgué antes de que pudiera decir más. Me quedé en el mirador hasta que la noche cayó por completo, las luces de la ciudad brillando como estrellas lejanas. Sabía lo que debía hacer, enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, el 16 de mayo de 2019, volví a casa. El cielo de Castilla estaba oscuro, indiferente, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Aparqué el coche en el garaje y permanecí allí unos minutos, intentando reunir el valor para entrar. 40 años de matrimonio estaban a punto de derrumbarse en una sola conversación. Cuando por fin abrí la puerta, Marisa estaba en el salón, fingiendo sorpresa y preocupación. «Rafael, ¿dónde estabas?» «Estaba muy preocupada», dijo, acercándose a mí con los brazos abiertos. Me aparté de su abrazo, algo que jamás había hecho en toda nuestra vida juntos. Su mirada de desconcierto casi me ablandó, casi. «Necesitamos hablar», le dije con una calma que ni yo comprendía. «Claro, mi amor. ¿Qué pasa?», contestó, señalando el sofá. El mismo sofá donde había visto a Arturo Salcedo dejar su chaqueta horas antes. «No, aquí no. Vamos a la cocina», respondí. Nos sentamos frente a frente. Dejé el móvil sobre la mesa. El silencio era tan espeso que se oían los latidos de mi propio corazón. «Marisa, ¿cuánto tiempo?», pregunté sin rodeos. «¿De qué hablas?», intentó decir, con una expresión fingida que ya no podía sostener. «Tú y Arturo, ¿cuánto tiempo lleva esto?», insistí, mirándola directamente a los ojos. Su rostro se ensombreció. Por un momento pensé que lo negaría, pero algo en mi mirada la detuvo. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, la voz temblando entre la rabia y el miedo. «No importa cómo. Respóndeme. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?». Bajó la vista, girando el anillo que le puse en 1986, el símbolo de una promesa que acababa de romper. «2 años», susurró. «Empezó en 2017, después de que te retiraste. 2 años. 730 días de mentiras». Mientras yo cuidaba la casa, soñaba con envejecer juntos y mantenía mi fe en ella. Marisa se entregaba a otro hombre. «¿Por qué?», le pregunté, la voz quebrada. Entonces levantó la mirada. En sus ojos no vi culpa, sino una mezcla de cansancio y desafío. «¿De verdad quieres saberlo, Rafael?», me dijo con frialdad. «¿Quieres que te diga la verdad?». «Sí», respondí con firmeza. «Después de 40 años, lo mínimo que merezco es eso». Marisa respiró hondo, como si se preparara para liberar un peso que llevaba demasiado tiempo guardado. Y su siguiente frase, lo sabía, cambiaría todo para siempre. Cada palabra que pronunciaba era veneno. No la estaba acusando. La verdad ya se encontraba sobre la mesa, evidente, imposible de negar. «¿Qué quieres que diga, Rafael?», preguntó Marisa con la voz rota. «La verdad», respondí con dureza. «Por una vez en tu vida, dime la verdad. ¿Alguna vez me amaste?». El silencio se extendió entre nosotros, tan denso que apenas podía respirar. Marisa bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, luego hacia las paredes donde habíamos compartido décadas de comidas, risas y silencios. «¿Te amé?». «Sí», dijo al fin, con una calma dolorosa. «Cuando éramos jóvenes, cuando todo era nuevo, te admiraba. Tu sentido del deber,
tu honestidad me enamoraron. Pero con el tiempo, no lo sé, Rafael. La vida se volvió monótona, predecible. ¿Así que era por dinero? Le interrumpí, sintiendo el ardor subir por la garganta. 40 años destruidos por ambición. No es solo el dinero, respondió ella, intentando justificarse. Es la atención, el cariño, el deseo, que ya no estaban. Ahórrame los detalles. Corté en seco. Mientras yo servía con orgullo, tú traías a un hombre a mi casa. Uno que no vale la mitad que yo, pero que tiene una cartera más gruesa. Marisa se levantó de golpe, llorando por fin. No es justo simplificarlo así. Nuestro matrimonio estaba muerto hace años. Muerto para ti, grité, golpeando la mesa con tanta fuerza que la madera se astilló. Para mí seguía vivo. Aún soñaba con viajar contigo, con envejecer juntos, con ver crecer a nuestros nietos. Las lágrimas me cayeron sin control. Todo el dolor acumulado en esas horas se desbordó. Ella también lloraba, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Perdóname, suplicó. Nunca quise hacerte daño. ¿Nunca? Repetí con incredulidad. Le llevaste a nuestra cama, te burlaste de mi trabajo, de mi sueldo, y me dices que no querías hacerme daño. Marisa se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro. La mujer que había visto en las grabaciones, segura, sonriente, altiva, se había desvanecido. Frente a mí solo quedaba una figura encogida, derrotada. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó entre sollozos. La miré en silencio, la madre de mis hijos, la compañera de toda una vida, y sentí un vacío tan grande que comprendí, de golpe, que nada volvería a ser igual. No hay más nosotros, Marisa, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Elegiste tu camino cuando decidiste traicionar no solo a tu marido, sino también tus votos, tu familia y tus principios. Rafa, por favor, suplicó, extendiendo su mano a través de la mesa, intentando alcanzar la mía. Podemos intentarlo de nuevo. Ir a terapia, hablar, no tires todo por la borda. Retiré mi mano antes de que me tocara. No, Marisa. Hay cosas que, una vez rotas, no se reparan. La confianza es una de ellas. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 62 años. Me dolía la pierna, pero el corazón dolía mucho más. Dormiré en la habitación de invitados esta noche, anuncié con voz seca. Mañana hablaremos de la separación. ¿Separación?, repitió como si la palabra no tuviera sentido. Sí, Marisa. Separación, divorcio, el fin de 40 años de matrimonio, que al parecer solo significaban algo para mí. Salí de la cocina sin mirarla, notando el silencio helado que dejaba atrás. En el pasillo me detuve frente a la pared llena de fotos. Nuestra boda en la iglesia de San Marcos, el nacimiento de Luis y Ana, los veranos en la costa de Cantabria, las navidades frente al árbol, toda una vida convertida en recuerdos que ya no me pertenecían. Fuera, la noche de Salamanca seguía igual que siempre, indiferente a mi ruina. El aire templado de mayo entraba por la ventana abierta. Las estrellas brillaban con la misma serenidad de cualquier otro día. Pensé en mis hijos. ¿Cómo se lo diría a Luis, tan reservado como yo, o a Ana, tan sensible y justa? ¿Cómo explicarles que su madre y yo ya no éramos los mismos, que la casa donde crecieron se había llenado de mentiras? No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá, repasando una y otra vez los últimos años, buscando señales que ignoré, palabras que callé, momentos que podrían haber cambiado el rumbo de nuestra historia. Pero en el fondo sabía la verdad. Marisa no había actuado por impulso, sino por elección. Y al amanecer del 17 de mayo de 2019, me levanté antes que ella. No porque descansara, sino porque el hombre que había sido Rafael Moreno ya no existía. Solo quedaba alguien más viejo, más vacío, más desconfiado,
dispuesto a empezar a vivir sin la mujer que amó durante toda una vida. Llamé a un abogado esa misma mañana. Cuanto antes lo resolvamos, mejor, le dije sin mirarla. ¿De verdad no quieres intentarlo de nuevo, Rafa?, preguntó Marisa, su voz cargada de desesperación. Podemos buscar ayuda, hablar con un terapeuta, no todo tiene que acabar así. Me detuve en la puerta y la miré. La luz del sol entraba por la ventana, dibujando en su rostro las huellas del tiempo. Seguía siendo una mujer hermosa, incluso con sus 58 años, la mujer a la que una vez habría dado la vida. Ya lo intentamos durante 40 años, Marisa, respondí con tristeza. Pero el día que trajiste a otro hombre a nuestra casa, a nuestra cama, rompiste algo que no se puede recomponer. Salí sin esperar respuesta. No quedaba nada que decir. Nuestro matrimonio, que había comenzado en 1986, lleno de promesas, terminó en aquella mañana templada de mayo de 2019, dejándome el amargo sabor de la traición y la certeza de que todo lo que creí real se había desvanecido. Esa misma tarde alquilé un pequeño piso en el centro de Salamanca, cerca de la antigua jefatura donde había trabajado. No necesitaba más que un techo y silencio. Metí en el coche solo lo esencial, algo de ropa, documentos y unas cuantas fotos de Luis y Ana. Dejé atrás muebles, herramientas y recuerdos. Al salir, Marisa estaba en la puerta, los ojos rojos y el rostro desencajado. «Perdóname, Rafa», dijo entre lágrimas. «Nunca quise que terminara así». La miré una última vez, no como esposo, sino como un desconocido. «Arturo decía que yo elegí ser pobre», respondí con amargura. «Pues ahora eres tú quien ha elegido ser pobre, Marisa. Pobre en principios, pobre en lealtad. Yo al menos conservo algo que ninguno de los dos tendrá jamás: dignidad». Cerré la puerta y arranqué el coche. Mientras me alejaba por la carretera del Tormes, sentí que dejaba atrás no solo una casa, sino una vida entera. Han pasado 6 años desde aquel día. Hoy tengo 68 años, y desde la ventana de mi pequeño piso miro Salamanca despertar. Aún trabajo algunas horas en la jefatura. El trabajo me mantiene cuerdo, me da propósito, y llena los huecos que antes ocupaban los recuerdos. El divorcio se firmó en octubre de 2019. Desde entonces, el silencio se volvió mi compañero más fiel. Tras 5 meses de negociaciones tensas y una montaña de papeles, Marisa se quedó con la casa y con la mitad de nuestros ahorros. No luché por más. El dinero nunca fue lo importante para mí, y aquella casa estaba impregnada de recuerdos que prefería enterrar para siempre. Las noticias del divorcio se propagaron con rapidez por Salamanca. En una ciudad así, los secretos no tardan en recorrer las calles. Pero lo más difícil fue contárselo a mis hijos. En junio de 2019, apenas un mes después de la separación, Luis pidió unos días de permiso y vino desde Zaragoza. Tenía ya 30 años, y como oficial del ejército, compartía conmigo esa forma disciplinada de mirar la vida. Nos sentamos en el balcón de mi nuevo piso, con 2 tazas de café entre las manos, mirando las copas de los árboles del parque. Le hablé del divorcio sin entrar en detalles sobre la traición. Pero Luis siempre fue observador. «Es por otra persona, ¿verdad, papá?», preguntó con calma. No fui capaz de mentirle. Asentí en silencio, sintiendo el nudo en la garganta. Luis no dijo nada durante un buen rato. Su mirada se perdió en el horizonte. «Lo sospechaba», admitió al fin. «Las últimas veces que estuve en casa, mamá parecía distinta. Siempre con el móvil, siempre con prisa. No quise decir nada. A pesar de todo, Marisa seguía siendo su madre, y ambos lo sabíamos». «¿Qué harás ahora?», me preguntó. «Seguir», le respondí. «No queda otra». Ana, que estaba haciendo su residencia médica en Valladolid,
Recibió la noticia por teléfono. No pudo venir de inmediato, pero me llamó casi a diario. En julio de 2019, aprovechó un fin de semana libre y vino directamente a verme. ¿Por qué, papá?, preguntó entre lágrimas al abrazarme. Parecíais tan felices. A veces, hija, las apariencias engañan, le dije, conteniendo mis propias lágrimas. A veces construimos una vida entera sobre ilusiones. Pasó unos días conmigo y luego fue a visitar a su madre. Cuando volvió, tenía otra mirada, más seria. Se sentó a mi lado en el sofá y me lo contó todo. Arturo, los 2 años de engaño, las mentiras, los encuentros. Me sorprendió que Marisa hubiera sido tan sincera. Tal vez buscaba redención o compasión. Vive con él ahora, me dijo Ana, con esa mezcla de tristeza y rabia contenida, en su casa del barrio del Campo de Golf, a las afueras de Salamanca. La noticia no debería haberme sorprendido, pero sentí un golpe seco en el pecho. Apenas unos meses después del divorcio, Marisa ya se había instalado en la casa de Arturo Salcedo, su amante y ahora compañero oficial. Espero que sea feliz, respondí, más para mí que para ella. Y, para mi sorpresa, lo decía en serio. No quedaba rabia, solo una tristeza profunda por el fin de algo que creí eterno. La vida siguió su curso. En diciembre de 2019, pasé mi primera Navidad solo en más de 4 décadas. Luis estaba destinado en una misión militar y Ana hacía guardias en el hospital. A través de conocidos, supe que Marisa y Arturo habían viajado por Europa, París, Roma, Viena, los lugares que siempre soñó conocer y que yo, con mi sueldo de guardia civil, nunca pude ofrecerle. En 2020, cuando la pandemia paralizó el mundo, mi preocupación se centró en mis hijos. Luis estaba en una zona de riesgo y Ana, en primera línea, atendía pacientes en urgencias. Pasé noches enteras hablando con ellos por teléfono, intentando calmar mi ansiedad. También supe que Marisa y Arturo habían quedado atrapados en Italia durante las restricciones, aunque finalmente lograron regresar. En aquellos meses de aislamiento, tuve demasiado tiempo para pensar. No me arrepentía de haber servido a mi país, pero comprendí que quizá había descuidado otros aspectos de mi vida. Tal vez di por sentado que Marisa compartía mis valores, mis prioridades. En 2021, con 64 años, sufrí un susto cardíaco. Me ingresaron una semana en el Hospital Clínico de Salamanca. Luis vino enseguida, y Ana, ya doctora, consultó con los mejores cardiólogos. Fue allí donde Marisa apareció, inesperadamente. Entró en silencio, más delgada, con el pelo corto y un bolso caro colgado del brazo. «Rafa», susurró, acercándose a la cama. «¿Cómo estás?» «Mejor», respondí con una media sonrisa. «Dicen que me recuperaré por completo». Se sentó a mi lado, inquieta, mirando las máquinas y evitando mis ojos. «Luis me contó lo ocurrido», dijo al fin. «Pensé que debía venir». «Gracias por venir», contesté. Ya no había rencor, solo la certeza de que éramos 2 personas distintas, unidas solo por los recuerdos. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo estás?» «Bien, supongo», murmuró, bajando la vista. «Yo sigo trabajando un poco, pescando los domingos, viendo a los chicos. Es una vida sencilla, pero suficiente». Marisa sonrió, con esa tristeza de quien sabe que el tiempo ya no tiene marcha atrás. «Siempre ha sido así, ¿verdad, Rafa?», dijo Marisa, con una media sonrisa amarga. «Siempre conforme con poco». «No se trata de conformarse», respondí, sintiendo la necesidad de aclarar algo que, después de tantos años, seguía sin entender. Se trata de valorar lo que de verdad importa, el honor, la dignidad, el carácter. Bajó la mirada. Vi cómo mis palabras le dolían más de lo que admitía. «Cometí un error terrible»,
susurró. Dejemos el pasado donde pertenece, dije con calma. Lo hecho, hecho está. Marisa me miró con los ojos llenos de lágrimas. Siempre fuiste demasiado bueno para mí. No respondí. No había nada que decir. Permaneció unos minutos más, preguntándome por el tratamiento y hablando de los chicos. Cuando se despidió, titubeó un instante, como si quisiera añadir algo, pero al final solo apretó mi mano con suavidad y se marchó. Meses después, supe que Arturo Salcedo la había dejado. Había conocido a una mujer más joven, una modelo de Madrid. Marisa volvió a la casa que había sido nuestra, sola. Intentó retomar amistades, recomenzar su vida en Salamanca, pero la ciudad tiene buena memoria, y muchas puertas se cerraron. En 2022, Luis se casó con Laura, una teniente a la que conoció durante un curso en Zaragoza. La boda fue elegante, en un salón militar, y aunque Marisa y yo estuvimos allí, nos mantuvimos en extremos opuestos del salón. Nuestros hijos hicieron lo imposible por mantener la paz. En 2023, Ana me dio mi primera nieta, Sofía. Cuando tuve a esa pequeña en brazos, sentí algo que hacía mucho no sentía. Alegría pura, limpia. La vida seguía, abriéndose paso con nuevas generaciones. Ese mismo año recibí una llamada inesperada. Rafa, su voz sonaba débil. Acabo de recibir un diagnóstico. Cáncer de mama. Primera fase, pero necesito cirugía y tratamiento. Me quedé en silencio, intentando asimilarlo. A pesar de todo, seguía siendo la madre de mis hijos, la mujer con la que compartí una vida entera. ¿Necesitas algo?, pregunté con suavidad. Puedo acompañarte a las citas, si quieres. Hubo una pausa larga al otro lado. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Eso significaría mucho para mí. Durante las semanas siguientes viajé con ella a Valladolid para las revisiones. Esperé durante la cirugía. Gestioné sus papeles médicos. No lo hacía por amor, sino por humanidad. Irónicamente, la misma póliza médica que Marisa había mencionado en su día como motivo para permanecer a mi lado, fue la que me permitió ayudarla durante su tratamiento. No lo hice por venganza ni por compasión forzada, sino porque era lo correcto. Porque, a pesar de todo, 40 años de historia no se borran del todo. Luis y Ana se sorprendieron al saber que la acompañaría al hospital, pero lo entendieron. «Eres mejor hombre del que yo sería, papá», me dijo Luis cuando vino desde Zaragoza durante la recuperación. Marisa salió adelante. La cirugía y el tratamiento funcionaron, y poco a poco volvió a tener fuerzas. Nuestra relación no volvió a ser la misma, claro está, pero encontramos un modo civilizado de coexistir, por nuestros hijos y por la pequeña Sofía, que nos unía sin proponérselo. En 2024, con 67 años, fui homenajeado por la Guardia Civil por mis 50 años de servicio, sumando desde mi ingreso en 1974 hasta el trabajo administrativo que aún realizo en la jefatura de Salamanca. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Luis asistió en uniforme, con el porte de un hombre del que cualquier padre estaría orgulloso. Ana llegó con Sofía, que correteó por el salón encantada con los uniformes y los coches patrulla aparcados fuera. Para mi sorpresa, Marisa también asistió, discretamente, sentada al fondo. «Felicidades, Rafa», me dijo cuando la sala se vaciaba. «Te mereces cada medalla y cada palabra que te han dedicado. Siempre fuiste un hombre honorable». Le sonreí y asentí. No había reproches, solo una melancolía tranquila, una sombra de lo que pudo ser y no fue. Y ahora, en 2025, con 68 años, miro atrás y entiendo que, aunque perdí una vida compartida, no perdí mi dignidad ni mis principios. La vida me enseñó que quienes más amamos son
A veces, quienes más pueden herirnos, que confiar implica riesgo y que el dinero o el estatus nunca sustituyen el carácter ni el amor verdadero. Marisa lo aprendió tarde. Abandonada por Arturo, se quedó sola, sin el lujo que tanto valoraba y sin el respeto de quienes la rodeaban. Yo no siento rencor, solo una tristeza serena por lo que podría haber sido. Hoy mis días son simples. Me levanto temprano, tomo café en el balcón, voy a la jefatura de 2 a 6, pesco los fines de semana y hablo con mis hijos por videollamada. Es una vida tranquila, sí, pero honorable. Y eso basta para sentirme en paz. Si esta historia te ha tocado, aunque sea un poco, como me ha tocado a mí al contarla, deja tu me gusta y acompáñame en este día en que celebro mis 68 años. Suscríbete al canal, querido amigo, para que no te pierdas las próximas historias que compartiré desde el alma, con la verdad y las cicatrices de una vida entera. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad de España me estás escuchando? ¿Y qué hora es en este momento para ti? ¿Has vivido alguna traición parecida? ¿Has sentido alguna vez cómo se desmorona una vida construida durante décadas, solo para descubrir que, al final, todavía te queda la dignidad? Este viejo de Salamanca, que un día se llamó Rafa Moreno, se alegra de tenerte al otro lado. No sé si estás en tu cocina tomando un café, en tu sillón favorito al caer la tarde, o quizá en la cama, escuchando antes de dormir. Pero si estás aquí, es porque buscas lo mismo que yo: paz, respeto y un poco de compañía sincera. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor: una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.